Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con este Power que ya es el último que nos queda para esta primera etapa del cuatrimestre, ¿sí? Así que no les robo más tiempo y vamos directamente con el contenido. Bien chicos, hay algo que nos interesa muchísimo cuando estamos hablando de los métodos analíticos y va a ser la posibilidad de evaluar los resultados. ¿Qué quiere decir evaluar el resultado? ¿Qué tan seguro voy a estar de que lo que me está arrojando al finalizar ese método, ¿sí?, es cercano a la realidad y es fidedigno a lo que estoy haciendo? ¿Qué tan confiable va a ser lo que me está dando? Y eso lo voy a determinar sabiendo el índice de error que tengo en la técnica o en el método que estoy aplicando, ¿sí? ¿Por qué hablamos de el error? Y porque sabemos que no podemos escapar al error, ¿sí? Hay dos tipos de errores que son bastante comunes. Están los errores que son aleatorios y los errores que son sistematizados, que ahora los vamos a nombrar en la próxima diapo. Y sabemos que nuestros muestreos, las técnicas analíticas, las respuestas instrumentales son fuentes potenciales de ese tipo de error. Entonces tengo que siempre estar trabajando con eso y tengo que ver qué cosas puedo aplicar para poder compensar esos errores, ¿sí? Los que vamos a llamar métodos estadísticos, los que nos permiten evaluar objetivamente ese tipo de error, reconocer la fuente sobre todo y su magnitud, porque dependiendo de todo eso me va a dar una indicación si realmente este método que estoy utilizando es el ideal que tengo que usar para hacer las cosas, ¿bien? O si tengo que alejarme, o tengo que recalibrar, o tengo que hacer algo más para obviamente tener un resultado que yo pueda utilizar, ¿bien? Y esto, chicos, yo se los digo siempre que acá, cuando hablamos de la evaluación de los resultados, es extremadamente importante el factor humano. Porque las máquinas no dejan de ser máquinas, nos alivian un montón el trabajo, ¿sí? Cuando estamos hablando de que está obviamente programado para que se haga de forma automática, pero el resultado final siempre tiene que tener una cuota de conocimiento humano, ¿sí? Son ustedes los que van a tener que saber interpretar esos resultados y saber si los aceptan o los descartan. Y esto pasa mucho con los valores de referencia. Si uno no conoce, ¿sí?, no tiene esa base, no tenemos idea cuando lo que nos está dando es algo que es completamente alejado de la realidad y que ya sabemos de entrada que no podría ser jamás lo que me está dando. Bien, y eso es importante también, no solamente porque nos permite reconocer ese error final, sino que también eso nos permite poder retroceder en el proceso que hemos hecho y ver dónde puede estar la falla y poder resolverlo para poder intentarlo nuevamente. Obviamente va a haber veces que la falla tiene que ver con el instrumental, ¿sí? Y esas son cuestiones a veces de lo que es ingeniería y eso no lo vamos a poder resolver. Pero está muy bueno poder decir, ¿sí?, me parece que lo que está fallando es esto, o no, la verdad que me la mandé yo un moco, hice mal las cosas, utilicé mal los reactivos, utilicé mal el tiempo de procesamiento, o todas las cosas que pueden fallar cuando uno está aplicando una técnica, y eso me está dando algo que no es correcto. Bien, y vamos a ver que muchas veces la forma de determinar el tipo de error va a ser mediante los métodos estadísticos. En realidad no de determinar el tipo de error, sino de tratar de compensar esos errores. Y algo muy importante es que utilizamos esos métodos estadísticos para la calibración. ¿Qué es la calibración? Es la comparación del funcionamiento con estándares ya dispuestos óptimos, ¿sí? Uno compara el rendimiento con lo que sería el ideal, ¿bien? Y cuando uno calibra, lo calibra hacia ese ideal, quiere decir que está en óptimas condiciones, ¿bien? Así que de todo eso vamos a hablar en esta clase. Acá tenemos los dos tipos de errores, error aleatorio y error sistematizado. Yo les suelo decir error del que no tengo nada que ver y error del que sí tengo la culpa, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de error en el cual el factor humano no tiene nada que ver? El aleatorio, ¿sí? El aleatorio es intrínseco a las técnicas de medición.
Y lo vamos a ver presente en todos los análisis. ¿Qué quiere decir intrínseco? Que yo cuando mido, ¿sí? Cuando estoy adquiriendo estos datos, estas señales, sí o sí voy a tener cierto grado de error. Acuérdense que de esas señales que recibíamos había ruido también, ¿sí? Y ese ruido a veces me puede dar ciertas fluctuaciones en las mediciones, ¿sí? Podemos hablar de esos ruidos, ¿sí? Ruidos térmicos, de golpeteo, ¿sí? De fluctuación. Estos son unos ejemplos más o menos de lo que puede pasar. Pero acuérdense ustedes cuando vimos señales que habíamos dicho que la señal lo tenemos que dividir entre lo que a mí me interesa, que está dándome el analito, y todo aquello que deviene de la muestra y que me está interfiriendo en esa señal, a lo que llamábamos ruido. Entonces, ese ruido es lo que a mí me da ciertos errores de medición, ¿sí? O de adquisición, a los que los llamamos errores aleatorios. ¿Qué pasa con estos tipos de errores? Son de magnitud pequeña, por lo tanto, uno los puede filtrar por el aparato, ¿sí? Uno ya sabe, ¿se acuerdan todo lo que vimos en la clase pasada con el tema de selectividad y demás? Dependiendo de eso nos puede reducir bastante eso, y además tenemos algunos métodos que son métodos estadísticos y matemáticos de postprocesamiento donde los podemos, ¿sí? Eliminar o minimizar a un grado que no nos afecte en el resultado, ¿sí? Eso es lo que nos dice ahí, ya sea por el equipo o por programas específicos o programas matemáticos, ¿bien? Después tenemos el error al que yo le digo, en este sí tenemos la culpa, acá podemos meter la pata nosotros, que es el llamado error sistematizado. Lo bueno de este error sistematizado es que si uno reconoce qué es lo que está pasando, lo puede compensar, lo puede arreglar y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces decimos que el error sistematizado es aquel que deriva de la aplicación del procedimiento, ¿sí? Y hace que los valores se desvíen de la manera constante respecto a los valores esperados. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Sí? Porque yo meto la pata cuando estoy haciendo mal las cosas, ¿sí? Puedo haber calibrado mal, ¿sí? Lo que les dije recién que era muy importante esto, porque esto ya de entrada me está diciendo que el aparato está leyendo y dando por normal valores que no lo son, ¿sí? Está fuera de calibración. ¿Bien? Puedo utilizar unos reactivos que tengan pureza insuficiente, entonces claramente no voy a tener la reacción que estoy esperando, ¿sí? O claramente puedo yo estar operando incorrectamente los instrumentos de medición. Si tengo que poner un temporizador y le pongo menos, ¿sí? Si tenía que cerrar una cosa y no la cerré, lo dejé abierto, todas cosas que es el error humano lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, este tipo de errores no los podemos mejorar o salvar mediante la aplicación de métodos estadísticos o matemáticos. La forma en que yo resuelvo el error sistematizado es identificando el problema, ¿sí? Y minimizándolo, ¿sí? Modificando el procedimiento analítico. O sea, quiere decir, si yo me doy cuenta que está mal calibrado, calibro el equipo y lo hago de vuelta, ¿sí? Si el problema son los reactivos, tengo que hacerlo con los reactivos nuevos. Si soy yo el problema que estoy haciendo mal la técnica, estoy haciendo mal la implementación del procedimiento para utilizar ese método analítico, tengo que revisar mis pasos, a ver dónde está mi falla, lo compenso y lo vuelvo a analizar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, error aleatorio intrínseco a las técnicas de medición, ¿sí? Esto está siempre, ¿bien? ¿Y cómo lo soluciono? Mediante, ¿sí? Propio equipo, filtrado del equipo o mediante programas específicos, estadísticos y matemáticos. El error sistematizado deriva de la aplicación del procedimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, no lo puedo reparar mediante la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos, sino que el proceso para poder compensar el error sistematizado es identificar la fuente de error, modificarlo y volver a hacer la medición. Bien, entonces ya conociendo los errores con los que tenemos que lidiar, ¿sí? Y además sabiendo la importancia de que los métodos, ¿sí? analíticos nos den un resultado que sea confiable y que yo pueda utilizar, vamos a ver toda la parte de calibración, lo que llamamos puesta a punto de la metodología analítica, ¿bien? Como yo me aseguro que el método que esté aplicando esté en condiciones óptimas para darme un resultado fidedigno. Y acá estamos con esa palabra calibración, ¿sí? Que ya veníamos nombrando, y acá está bueno tener la definición puntual de qué es calibrar, ¿sí?
¿Por qué está bueno tener la definición? Porque calibrar es una palabra que utilizamos coloquialmente, ¿sí?, en nuestra vida diaria. Yo les puedo decir, tengo descalibrado el horno o desbalanceado el horno, que quiere decir que me está emitiendo calor de forma desproporcionada. Entonces, cuando meto los bizcochuelos me salen pareciendo a la torre inclinada de Pisa. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa calibrar? Significa que tenemos un conjunto de operaciones, son acciones lo que estamos haciendo para calibrar, que tienen por objeto establecer un tipo de relación en ciertas condiciones especificadas. O sea, están dentro de un marco específico que yo estoy calibrando. Y las relaciones entre qué y qué van a ser entre los valores indicados por el instrumento y los valores que son conocidos, ¿sí?, que yo sé que tiene que darme, o sea, los valores conocidos correspondientes. Para que me entiendan esto, imagínense que yo tengo una balanza, ¿bien? Y yo quiero saber si esa balanza está calibrada o no. ¿Cómo hago para darme cuenta que el valor que me está arrojando, ¿sí?, es un valor real, ¿sí?, o sea, que está haciendo su trabajo como corresponde? Lo que voy a utilizar son pesitas, donde yo ya conozco el peso. Por ejemplo, levanto una pesita que sé que mide 5 gramos. La pongo arriba de la balanza y la lectura me tiene que dar 5 gramos. Si la lectura no me da 5 gramos, quiere decir que ahí hay algo que está fallando, ¿sí? Entonces tengo que buscar la forma de recalibrar eso para que la lectura sea 5 gramos. Pongo la de 8 y me tiene que decir 8. Pongo la de 10 y me tiene que decir 10. Entonces yo estoy utilizando, ¿sí?, un valor conocido. Yo ya sé cuánto pesa eso, no lo estoy haciendo al azar. ¿Bien? Y lo que estoy haciendo, estoy comparando el valor de referencia que tengo con el valor que me está arrojando el instrumento, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de calibrar. Estamos estableciendo esa relación entre esas dos en condiciones específicas. Obviamente, cuando esto está aplicado al método analítico tenemos algunas otras cosas. Podemos hablar también de calibración específica del análisis químico. Esto tiene que ver con la concentración del analito y el tipo de respuesta que me da la técnica medida, ¿sí? Entonces, tengo que calibrar hacia el analito para poder tener, ¿sí?, una medición válida, ¿sí?, de eso. Y ojo acá que hay una diferencia entre lo que es calibrar, que es establecer ese resultado entre una cosa y otra, y validar, ¿sí? Vamos a ver qué significa validar el método. Entonces, vamos ahora con el término de validación, ¿sí? Acuérdense, es importante no confundirlo con calibración. La base entre esto está, chicos, se lo digo de ahora les voy a explicar qué significa validar, pero para que les quede bien en claro la diferencia entre validar y calibrar. Uno valida sobre las muestras reales, sobre el análisis real. La calibración es previa al análisis, ¿sí? Yo calibro antes de haber hecho nada de medición real sobre eso, de haber hecho nada práctico sobre lo mismo, ¿sí? Yo calibro mis instrumentos para después poder hacer las mediciones reales y esas mediciones son las que me van a arrojar valores que van a ser válidos o no, ¿bien? Entonces, ¿de qué hablamos con la validación? De vuelta va a ser unos procedimientos, ¿sí? Es todo un procedimiento que en este caso me va a establecer, por medio de lo que se llaman estudios laboratoriales, una base de datos que me va a determinar científicamente que un método analítico tiene las características de desempeño, ¿sí?, de forma adecuada, que me están cumpliendo aquellos requerimientos de las aplicaciones analíticas pretendidas. ¿Qué me quiere decir esto? Me están demostrando la determinación de las fuentes de variabilidad, del error sistemático, del error al azar, del procedimiento, ¿sí? Y acá hay esa parte importante, no solamente dentro de la calibración, sino en el análisis de las muestras reales, ¿bien? Entonces, eso es bastante importante. De forma resumida, es lo que ustedes tienen condensado acá chiquitito en el cuadro. Nos dice que la validación implica determinar si una metodología analítica puede utilizarse de modo satisfactorio o no. ¿Me sirve o no me sirve, sí, ese método analítico? ¿Bien? Y eso lo puedo usar en referencia a un solo analista, a varios laboratorios o a varios analistas. ¿Bien? Entonces, ¿validar y calibrar son lo mismo? No. Uno valida sobre muestras reales, ¿sí? Valida la calibración también. Y la calibración es un método, ¿sí?, previo, un conjunto que me estaba haciendo las referencias, esa relación entre los valores arrojados por el instrumento o por el método analítico y los valores que tenemos estandarizados o de referencia, ¿sí? Yo valido absolutamente todo y valido los resultados completos del análisis, ¿bien? Y eso lo cotejo y me dice si el método me sirve o no me sirve, es válido o no es válido. Entonces, fíjense con lo que venimos hablando, ¿qué les parece? ¿Que va a ser algo importante calibrar los instrumentos?
Sí, claro, es sumamente importante, ¿sí? En realidad es algo esencial para obtener análisis exactos. Si yo no calibro, no tengo confianza en lo que estoy haciendo. No sé si me está arrojando algo que me está mandando fruta o si realmente es lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, ¿voy a calibrar todo de la misma manera? No, ¿sí? Yo tengo que elegir, ¿sí?, la técnica de calibración que se adecue a determinados factores. Va a depender del método instrumental que estoy haciendo, del tipo de respuesta que me va a dar el instrumento, de qué tipo de interferencias tenga la matriz de la muestra y obviamente del número de muestras por analizar. Entonces, dependiendo de todo esto, yo voy a ver el tema de qué técnica de calibración voy a poder utilizar. Bien, y a grandes rasgos vamos a ver que los métodos de calibración se dividen en dos tipos. Se dividen en calibración utilizando estándares externos, o sea que es una calibración externa donde están por fuera de la muestra, lo que estoy utilizando son las curvas de calibración, o puedo utilizar métodos de calibración que utilicen estándares añadidos a la muestra, entonces a estos que se llaman, ¿sí?, adición de estándares o métodos de estándar interno, ¿sí?, que son dos formas diferentes de calibrar. Me está hablando lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener el referente dentro de la muestra, ¿sí? Una que es una adición del estándar y otro que es estándar interno. Ahora los vamos a ver por separado. Entonces, dos grandes tipos, estándares externos, ¿sí?, y estándares añadidos. De esta manera no nos confundimos. Externos y añadidos. Los añadidos pueden ser por adición o pueden ser de estándar interno. Bien, vamos a hablar de eso. Bueno chicos, acá se van a dar cuenta que el hice algunas alteraciones al Power original, no de contenido, ¿sí?, sino porque obviamente tengo que ver cómo compenso la falta de pizarrón con ustedes. No tuvieron la oportunidad de tenerme como profe mucho tiempo porque nos vimos muy cortito, pero una de las cosas que utilizo mucho en clase es el pizarrón dibujándoles y haciéndoles cosas para que se entiendan, sobre todo estos conceptos que por ahí suenan muy estrambólicos, ¿bien? Entonces le cambié el orden, pero los contenidos son exactamente los mismos, ¿sí? Pero para poder hacer un énfasis ahora en qué significa esta palabra estándar que estamos utilizando, y para que nos quede bien en claro por qué es útil para nosotros, ¿sí?, antes de hablar bien de lo que es la curva de calibración. ¿Bien? Entonces, ahí nos dice lo que sería la definición de estándar, ¿sí? Es un parámetro determinado que contiene especificaciones técnicas o criterios precisos para ser utilizado de forma consistente como molde, norma o regulación. Para nosotros, ese estándar va a ser aquel elemento, ¿sí?, de referencia del cual conocemos completamente sus propiedades, ¿bien? Y particularmente para esto, ¿sí?, va a ser una sustancia con una concentración conocida del analito, ¿sí?, que va a ser la llamada muestra patrón, ¿sí?, estándar, o también muestra madre dependiendo de lo que estemos hablando, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué decimos que esto nos sirve a nosotros para determinar, ¿sí?, las curvas de calibración o qué cantidad para cuantificar el analito, ¿sí?, sobre todo cuando estamos hablando de estándares externos. Bien, vamos a ver por qué es importante y de dónde viene esta relación que tenemos para poder utilizarlo, ¿sí?, en lo que estamos hablando ahora. Bien, entonces nosotros vamos a preparar dos sustancias diferentes. Por un lado vamos a comenzar con nuestro estándar, ¿sí? Ese estándar que yo ya conozco cuál es su concentración. Lo llevo con un solvente a una disolución estándar, ¿bien? Donde yo digo, bueno, voy a llevarlo a, por ejemplo, 10 mililitros, ¿bien? O 50 mililitros para que quede mejor. Y ahí me queda una solución patrón, donde la concentración es conocida. Por ejemplo, yo sé que acá tengo la concentración de mineralito va a ser 10 miligramos sobre mililitros. Cada mililitro tengo 10 miligramos de mineralito, ¿sí? Entonces, eso lo voy a medir y cuando lo mido me va a dar determinada señal. Entonces, bueno, para 10 miligramos por mililitro la señal es de 0,5, ¿sí? Acuérdense que la señal puede ser de cualquier tipo, ¿bien? Dependiendo de qué es lo que estamos utilizando. Ahora, eso es lo que tengo. Yo sé con cuánta concentración de analito, qué tipo de señal me tiene que dar. O sea, cuál es la intensidad de señal o qué número me está dando de señal. Ahora lo que hago es preparar otra solución, donde ahora lo que tomo es mi muestra, ¿sí? En este caso yo no conozco la concentración de analito que tengo ahí, pero lo puedo averiguar. ¿Qué hago?
con un solvente lo llevo a la misma disolución. Si estoy haciendo esto en las mismas condiciones, en las mismas cantidades en que preparé mi solución estándar. Entonces, ahora lo que me queda es una solución a cuantificar. Mi concentración es desconocida, pero la puedo medir. Puedo utilizar el mismo aparato, utilizar la misma señal de referencia, entonces lo mido y obtengo una señal, ¿sí? Me dice, por ejemplo, que la señal de esta solución a cuantificar del analito que tengo ahí adentro es de 0,3. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con esto? Entre las dos señales yo las puedo relacionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar y cuantificar. ¿Cómo comparo y cuantifico? Con una regla de 3, ¿sí? Para saber cuánto tengo del analito. Si yo digo, bueno, para 0,5 de señal, yo tenía que utilizar 10 miligramos sobre mililitro. Para 0,3, que es lo que me dio mi solución a cuantificar, ¿cuánto tengo de concentración? Y hacemos el despeje de la regla de 3 y ya me dice entonces cuánto analito tengo que tener para esa cantidad de señal, ¿sí? Y eso lo obtuve con esta, ¿sí?, muestra estándar o de patrón de referencia, de vuelta, con concentraciones conocidas, ¿bien? Entonces, de esta manera, sí, vamos a ver que los estándares nos sirven para poder realizar estas extrapolaciones de la información desde lo conocido hacia poder dilucidar qué era eso desconocido que teníamos, ¿sí? Sobre todo, qué tanto de ese analito tengo en la muestra cuando hablamos de concentraciones, ¿bien? Entonces, ahora que ya entendemos esto y vemos cuál es la finalidad que tiene esto, vayamos a ver de qué estamos hablando cuando nos referimos a una curva de calibración, ¿sí?, de estándares externos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el método de curva de calibración mediante estándar externo? Primero entendemos que un estándar interno va a ser aquel que vamos a analizar separado de la muestra que se está ensayando, ¿sí? Entonces vamos a tener que preparar una solución patrón, que vamos a llamar la solución madre. Ahora en la próxima diapo les volví a hacer algo de dibujitos para que se entienda, ¿sí? Y de esta solución patrón vamos a sacar una alicuota, o sea, una pequeña parte de esa, y vamos a, ¿sí?, esa solución madre en realidad, vamos a separar 6 soluciones patrón, ¿sí?, donde van a tener diferentes concentraciones conocidas, y fíjense que se los puse en negrita para que quede bien reforzado eso, del analito, y además la matriz obviamente va a ser similar a la muestra, ¿bien? Lo siguiente que tengo que hacer es efectuar mediciones de la señal, ¿sí?, del analito en cada una de esas concentraciones que tengo, y lo que voy a hacer es establecer una curva de calibración donde obviamente las relaciones van a ser entre señal y concentración, ¿sí? Estos estándares yo los voy a poder utilizar para calibrar los procedimientos, ¿sí?, cuando los componentes de la matriz, incluyendo los reactivos que se requiere preparado, no me causan interferencia, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo me sirve este tipo de calibración mediante la curva? Cuando, ¿sí?, la matriz que tengo no me genera demasiadas interferencias en la lectura de la señal del analito, ¿sí? Recién ahí puedo utilizar esto que está acá. Bien, entonces pongamos en claro qué es lo que estábamos haciendo recién, ¿sí? Porque por ahí con las palabras no se entiende mucho y de vuelta, ¿sí?, los gráficos y demás nos sirven para ponernos en eje de lo que estamos hablando. Bien, ¿cómo hacemos esa curva de concentración de la que estamos hablando? Tenemos este que está acá, que es nuestro estándar, ¿sí? De vuelta, ¿cómo es la concentración de analito que tenemos en el estándar? Conocida, ¿sí? En este caso, este estándar se va a llamar solución madre. ¿Por qué solución madre? Porque a partir de este vamos a tomar 6 alicuotas, o sea, 6 partecitas. Por eso solución madre nos dio 6 bebés, ¿sí? 6 bebés donde fíjense que tenemos diferentes cantidades, ¿sí? Acá tengo, imagínense que acá tenía, ¿sí?, 200 mililitros. Bien, entonces de acá, de esos 200 mililitros, tomé solamente 2 mililitros y lo disolví en 50. Entonces este está a 2 mililitros, 4, 6, 8, 10, 12, obviamente siempre en algo creciente, porque esa es la manera para poder hacerlo. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a determinar las concentraciones que tengo para cada uno. ¿Qué concentración tengo en el analito? En este, en este, en este, en este, en este, en este. Lo siguiente que tengo, una vez que tengo las concentraciones, es determinar la señal que corresponde del analito para cada una de esas concentraciones. Y terminamos armando una tabla como la que tenemos acá.
Acá tenemos los estándares, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les digo 6 porque son los que se hacen generalmente. Tenemos cuál es la concentración para cada uno de los estándares y cuál es la señal que corresponde a cada una de estas concentraciones. Estos, chicos, son números completamente inventados, ¿sí? No me interesa a mí que ustedes en este caso hagan las cuentas ni nada de eso, ¿sí? Estamos viendo la parte teórica nada más, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos esta tabla, podemos hacer nuestra curva de calibración. ¿Qué nos vamos a relacionar acá? La señal, por un lado, y la concentración. Entonces, si decimos, este que tenemos acá, la concentración es de 0,2345. La señal era de 0,231. Esa intersección la marcamos acá con el puntito. Y así para cada una de estas. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Fíjense en que nos da una curva. Un detalle que lo vamos a ver es por qué no necesita una recta. ¿Se ven que acá hay un desplazamiento? ¿No es completamente recto? Bien, vamos a ver que esto nos va a dar una ecuación que después la podemos utilizar para despejar desde ahí cuando queremos saber la concentración que tengo en la muestra, para ver cuánto tengo, ¿sí?, de concentración. Y vamos a ver que nos da lo que es importante, que se llama coeficiente de correlación. ¿Qué me dice el coeficiente de correlación? ¿Cuánto se me desvía del 1 o qué tan cerca me llega al 1, o sea, a que esta sea una recta? ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuánto se va a ajustar a esa línea recta? ¿Les parece que va a ser posible que tengamos un 1 absoluto y que sea una línea recta perfecta? La verdad que no, porque acuérdense que teníamos cuando estábamos efectuando las mediciones y demás. Errores estándares y errores, ¿sí?, que eran aleatorios. Entonces siempre voy a tener pequeñas fluctuaciones de esto, donde hace que no llegue al 100% a una, ¿sí?, línea recta. ¿Cuál va a ser lo determinante de esto? Es que para determinado método analítico yo voy a tener, ¿sí?, establecidos cuáles van a ser los valores de aceptación de ese coeficiente de correlación. Entonces eso es lo que me va a marcar después si es válido o no utilizar este método. Y en el caso de la calibración, yo después voy a comparar cuando lo hago con mi muestra a estas variaciones que tengo. Yo sé cuánto fluctúa, cuánto se me tiene que ir de esto. Si yo hago una señal, si veo que me queda por cualquier otro lado, claramente no está calibrado lo que estoy haciendo. Algo en el proceso está mal y tengo que volver a hacerlo, ¿sí? Por eso decimos que esta curva de calibración me sirve, obviamente, ¿sí?, para calibrar bien los métodos instrumentales, el método analítico, y para determinar, ¿sí?, qué tanto me estoy alejando de lo que sería el ideal, ¿bien? O de ese estándar que estábamos hablando. Bien, y acá lo que estamos hablando es la utilidad de utilizar este método. Habíamos dicho que nos servía como método de calibración siempre y cuando los componentes de la muestra no fueran muy interferentes, ¿sí? No eran mucho lo que me haga molestar. Ahora, otra cosa para la que me puede servir es cuando yo no puedo tener suficiente control sobre las condiciones externas, digamos, ¿sí?, que me pueden contribuir a las interferencias, ¿bien? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Yo ya sé cómo se comporta en condiciones normales, ponele, y entonces cuando veo que se me desvía de esa curva que tengo, ¿sí?, digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo tener interferente? ¿Fue una fluctuación en la temperatura, en el pH? ¿Qué es lo que me está generando este error? Y de esa manera, ¿sí?, puedo corregirlo oportunamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice acá, dice, también puede utilizarse para crear un análisis en el cual no se tiene suficiente control sobre las condiciones como para que la contribución producida por los interferentes sobre las medidas puedan mantenerse constantes. Así puede realizarse la oportuna corrección del error determinada por el interferente. Bien, entonces yo no sé qué es lo que me puede interferir externo a mí. Entonces tengo mi curva de calibración, cuando veo que se me desvía de lo que es la norma, me doy cuenta y veo qué es lo que me está variando y qué es lo que me puede estar molestando y lo corrijo y lo vuelvo a hacer, a ver si era eso o no. Entonces vamos a ver que algunas veces no es posible eliminar todos los interferentes durante la preparación de la muestra. Pero los estándares lo que me van a habilitar es que yo siempre esté consciente, ¿sí?,
de los efectos que tienen esos interferentes, ¿sí? Y que pueda corregir su influencia sobre el resultado, ¿sí? Lo que vamos a ver es que si me varía cualquier condición o cualquiera de los pasos en la preparación, ¿sí? Siempre que yo cambie lo que tengo que hacer de las preparaciones de las muestras, ¿sí? También voy a tener que cambiar mis estándares, porque si no ya me desvío de esa curva de calibración y ya no es válida, ¿sí? Entonces, cuando haga eso, ya mi muestra la preparé de manera diferente, tanto los instrumentos como los estándares van a tener que prepararse de nuevo. Tengo que preparar estándares de nuevo y tengo que volver a calibrar mis instrumentos, ¿bien? Eso es lo que me está diciendo acá en esta última parte. Ahora, otra cosa que tenemos son los estándares añadidos, ¿bien? ¿Cuándo voy a tener que utilizar este método? Sí, vamos a ver que tenemos 3 supuestos donde nos van a decir que va a ser necesario añadir un estándar a la propia muestra. Para que ustedes me entiendan rápidamente, ahora vamos a ver cada uno por separado, pero para que entiendan cuál es el concepto, en este caso la muestra es tan loca, ¿sí? O las condiciones son tan locas o tan precisas o tan difíciles de reproducir que sería imposible que yo lograra de forma externa una garantía en la correlación entre la muestra y mi estándar externo, ¿sí? Me es imposible hacer un estándar externo sin perder, ¿sí? Garantía de que realmente lo puedo correlacionar, comparar y establecer esas relaciones íntimas entre la muestra y el estándar. ¿Bien? Y esto es porque, acuérdense, que hemos dicho, ¿cuándo puedo utilizar los estándares externos? Cuando la matriz de la muestra no me representará complejidades ni interferencias en la señal del analito o en el analito. En este caso, la matriz es el problema. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la matriz, ya sea sólida o sea líquida, puede ser desconocida. O sea, si yo no la conozco, ¿cómo la voy a poder reproducir? Sería imposible, ¿sí? O puede ser demasiado compleja. Entonces, yo me puedo tirar a hacer el estándar, pero pierdo garantía, no tengo la garantía suficiente de que lo hice bien. Entonces no lo puedo utilizar. De vuelta, si yo no tengo correlatividad entre la muestra y el estándar, no me sirve porque son puntos donde los tengo que comparar todo el tiempo, ¿sí? Lo otro que tengo es que el proceso para preparar mi muestra sea demasiado complejo, ¿sí? O me presente muchas variables, por lo tanto, lo hice una vez y gracias que lo hice esa vez, no lo voy a poder hacer otra vez más y después 6 veces más, de todas las veces que tenga que hacer los estándares para compararlo, ¿sí? Lo hice esa vez y quedé ahí. Y con esto también de complejidad, a veces puede ser que la medida de eso dependa de condiciones instrumentales que son muy precisas, ¿sí? Donde controlar esas medidas son muy complicadas, entonces no puedo hacer 28.000 mediciones o lo mismo porque se me complica la vida, ¿sí? Y además, de vuelta, pierdo garantía, pierdo confianza en lo que estoy haciendo, sea algo representativo de mi muestra, algo con lo que lo pueda comparar y lo pueda, ¿sí? Correlacionar. Entonces, puedo hacer que me pasen una de estas cosas, ¿sí? O puedo tener la mala suerte que con mi muestra me pasa absolutamente todo esto. No la conozco, ¿sí? Es súper compleja, requiere una preparación o una técnica de ensayo muy dificultosa y encima para poder medirla tengo que tener métodos instrumentales precisos y de variables, ¿sí? Que son poco controlables, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo esto no me queda otra más que recurrir y decir, bueno, lo único que tengo para poder hacer una calibración es la muestra en sí. ¿Cómo hago esto? De vuelta, yo tengo que tener algo que sea una referencia. Entonces, en vez de esa muestra duplicarla, hacer un estándar por afuera, voy a agregar algo que yo conozco a esa muestra. Y ahí tenemos estos dos métodos de los que vamos a hablar en las próximas diapos, que son el de estándar añadido propiamente dicho y el de estándar interno, ¿sí? Que son dos formas en las que yo puedo calibrar cuando la matriz de la muestra es un desastre y no tengo forma de hacer un estándar externo. Bien, vamos entonces con el método de edición de estándares. Bien, empecemos recalcando de vuelta cuándo va a ser necesario utilizar este método, cuándo va a resultar útil. Y lo vamos a utilizar cuando sea imposible suprimir aquellas interferencias físicas o químicas que provengan de la matriz de la muestra, ¿sí? Acuérdense, la muestra, ¿sí? La matriz es el problema en este caso. Cuando hacemos la curva de calibración, vamos a ver que lo ideal va a ser que la respuesta del instrumento sea una función lineal de la concentración del analito, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver. Después, en este caso vamos a realizar una extrapolación, vamos a ir hacia lo desconocido de los puntos de la muestra que vamos a analizar, ¿bien? ¿Cómo llegamos a hacer esta calibración? Vamos a tener, ¿sí?
una solución, ¿sí? Donde tenemos el analito, donde yo desconozco cuánto tengo de ese analito, y lo que voy a hacer, voy a agregársela, esa solución de muestra, a unas alicuotas de una solución que ya está previamente analizada. Esa solución previamente analizada, donde yo conozco la concentración del analito, va a ser mi estándar. Entonces, a mi estándar le voy a agregar pequeñas alicuotas idénticas, ¿sí?, de esta concentración del analito que yo no conozco. ¿Bien? Esto lo voy a hacer tantas veces sea necesario, generalmente hacemos en 6 alicuotas, ¿bien? Siempre utilizando los mismos reactivos, los mismos parámetros del instrumento, y el procedimiento tiene que ser idéntico, ¿sí? Ahora, no se preocupen, yo se los explico esto y después vamos a ver los dibujitos que se los agregué al Power, ¿sí? Para que nos quede claro qué es lo que tenemos que entender de esta diapositiva, ¿sí? Cuando estamos utilizando método de adición de estándares, cuando la matriz de la muestra es el problema, ¿sí? Tiene interferencias físicas o químicas que no las puedo suprimir, por lo tanto sería imposible utilizar un estándar externo, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos cosas. Tenemos el estándar, donde la concentración del analito es conocida, ya lo tengo analizado previamente, y tenemos mi solución de la muestra, donde obviamente no conozco las concentraciones del analito. Lo que voy a hacer es agregar cantidades idénticas de esa solución donde tengo el analito, esas alicuotas, a cada uno de mis estándares donde yo tengo una concentración que va a ir creciendo, ¿sí?, de ese analito. Lo mismo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, a cada uno de esos le agrego la misma cantidad de la solución del analito que no conozco, ¿sí? ¿Y cómo hago toda esa adición? El procedimiento tiene que ser idéntico, ¿sí? Utilizan los mismos parámetros, los mismos reactivos, ¿sí? El mismo procedimiento para cada una de estas cosas. ¿Termina ahí la cosa? No. Vamos a ver que una vez que yo tengo mis estándares donde les añadí el analito, ¿sí?, los voy a tener que diluir al mismo volumen final. O sea, todos tienen una dilución al mismo volumen, ¿sí? Y esto lo que voy a hacer es para que cualquier interferente que yo tenga en la matriz, ¿sí?, sea idéntico y se repita la misma condición en cada una de estas muestras estándares que tengo. ¿Lo analizo directamente ahí? No, voy a dejar que pase un tiempo, ¿sí?, entre que yo añadí el estándar y el análisis final, donde voy a ver la emisión de la señal, para que haya un equilibrio entre los interferentes de la matriz con lo que yo agregué. Le estoy dando el tiempo a que se comporte con normalidad, ¿sí?, que se parezca lo más posible a esa muestra que yo tengo, ¿sí?, exactamente igual. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? ¿Sí? O sea, ¿dónde podemos utilizar esto? La absorción atómica, ¿sí?, y la espectrofotometría de emisión de llama. En esa última, ¿sí?, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la viscosidad, la tensión superficial, los efectos de la llama y otras propiedades de la solución muestra no los podemos reproducir con exactitud, ¿sí?, en las soluciones de calibración. Entonces, sí o sí tenemos que hacer este método de añadir estándares, ¿sí? Ahí les agregué un dibujito sobre la espectrofotometría de emisión de llama, ¿sí? Esto, chicos, es a modo de color para contarles, ¿sí? A mí no me gusta dejarles algunas cosas donde no se explican, ¿sí? Este método, ¿sí?, vamos a tener la solución ahí abajo donde está la muestra, donde obviamente la vamos a pasar por un quemador, ¿sí?, se atomiza, ¿sí?, y se dispersa en spray donde está la llama, donde las partículas sólidas van a quedar en la parte más caliente. Va a haber todo lo que es, ¿sí?, átomos, ¿sí?, e iones gaseosos. Hay una excitación de los electrones que pasan estos y me terminan dando emisión de radiación electromagnética, donde voy a tener diferentes longitudes de onda. Las voy a pasar por un monocromador donde me va a detectar qué color está brillando esa llama, ¿sí?, y dependiendo del color a mí me puede dar, por ejemplo, cuál era el contenido, ¿sí?, que tengo ahí. Por ejemplo, si tengo sodio se me va a poner amarillo, si tengo cobre se va a poner verde, si tengo calcio se va a poner rojo, ¿sí? Depende de lo que tenga, ¿sí?, cuál es la longitud de onda, ¿sí?, en la cual está brillando esa llama. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿sí?, las condiciones para poder hacer todo esto son muy particulares del momento. Entonces, estamos en el problema de que no lo puedo reproducir en algo externo, ¿sí? O lo analizo acá o no tengo chance. Entonces, ¿cómo lo calibro? Con una, ¿sí?, adición de estándares. Bien,
Vamos ahora, ¿sí?, a los dibujitos de vuelta, chicos. Este reemplazo que intenté que sea lo más didáctico posible a lo que era el pizarrón, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, qué es todo eso que dijimos recién, ese palabrerío loco, ¿sí? A ver si acá lo podemos entender y ponerlo más claro, ¿bien? Tenemos acá entonces el estándar, que era el estándar donde yo tengo una concentración conocida del analito, donde ya lo tengo analizado. A eso le llamamos solución madre. Volvemos a tomar nuestras alícuotas con concentraciones crecientes, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es tener la muestra. La muestra donde yo desconozco las concentraciones del analito, ¿sí? Y quiero saber después, cuando lo calibre, si está en relación a lo que serían los estándares. Y lo que voy a hacer es agregarle, ¿sí?, una alícuota de esa muestra a cada uno de mis estándares que yo tenía. ¿Cuánto le voy a agregar a cada uno? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo acá elegí agregarle 5 mililitros de la muestra a cada uno de los estándares. ¿Qué me faltaba hacer con esto? Ahora le tenía que agregar el solvente, ¿sí? Le agrego el solvente hasta llegar a la misma proporción en cada uno, al mismo volumen, ¿bien? Una vez que tengo esto, ¿qué hacía? Esperaba. Daba tiempo a que cualquier interferencia que ocurriera de forma natural en la matriz ahora pudiera interaccionar con lo que yo le añadí, más el solvente, que se tranquilice todo, y una vez que ya puedo estar tranquila de que las interacciones han alcanzado un equilibrio y que están como tienen que estar, voy a medir la señal. ¿Qué vamos a hacer de vuelta? Nuestra tablita, ¿sí? Tenemos a los estándares, tenemos a la concentración y a la señal que recibí por cada una de esas concentraciones, ¿bien? ¿Qué es lo que nos queda hacer? La curva de calibración. Hacemos nuestra curva, ¿sí? Y acá va a haber algo que es interesante, ¿bien? Nosotros tenemos, ¿sí?, estos que están marcados acá en rojo, ¿sí?, tuki, 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 todos estos, son las mediciones que tengo de cada uno de mis estándares. Son las mediciones de las concentraciones conocidas, ¿sí?, porque son experimentales. A eso me refiero con conocida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama una extrapolación, ¿sí? Vamos a ir a hacer una suposición de que esto va a progresar de la misma manera y vamos a ir hacia lo desconocido. Yo para esto, ¿por qué decimos desconocido? Porque no hice ninguna de estas muestras, ¿sí? Pero a lo que es la lógica y lo que son las condiciones matemáticas me permite hacer este retroceso, pensar que esto hubiese progresado de la misma manera hasta llegar al cero. Cuando llego a esta extrapolación hacia el cero, ¿sí?, donde la señal y la concentración me marcan esto, lo que me está marcando ahí es la concentración que hay en la muestra de cada alícuota, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, lo desconocido, es lo que yo le agregué acá. Acuérdense que dentro de cada uno de estos, eso verde que tenía ahí, en condiciones iguales, era una alícuota de mi muestra en la que yo no sabía la concentración del analito. Después a esto, obviamente con este resultado lo tengo que reemplazar en la ecuación, se tiene que hacer un par más de cuenta, pero ahí llegamos al resultado final de la concentración que tengo en la muestra, ¿bien? Y de vuelta yo ya tengo un patrón donde sé que es la forma esperable en que esto tendría que comportarse. Y eso lo puedo utilizar, ¿sí?, como método de calibración y como método para saber si lo que estoy haciendo ahora, los resultados que me está dando cuando el análisis de la muestra, tienen o no que ver con esta, ¿sí?, curva o con esta línea que yo había planteado. ¿Bien? Bien, vamos con lo último, ya con esto terminamos, ¿sí? Lo que es el método de estándar interno. Acá ya más o menos el nombre nos está buchoneando qué es lo que estamos utilizando, ¿sí? En este caso utilizamos un estándar interno. ¿Qué significa el estándar interno? Que voy a tomar una cantidad fija de una sustancia, que yo la conozco, ¿sí?, pura, y la voy a añadir tanto a la solución de la muestra como a soluciones estándares, ¿bien? Y voy a hacer comparaciones. Entonces, ¿qué estoy logrando con eso? Estoy logrando minimizar las diferencias de las propiedades físicas de un conjunto de soluciones muestra que contienen el mismo analito. Quiero ver cómo las condiciones que tengo dentro de la muestra me están afectando al analito y cómo me están afectando a esto que yo ya conozco cómo se comporta, ¿sí? Entonces, después lo que tengo que hacer de que añado este estándar tanto a la muestra como
a mi patrón estándar, ¿sí? Voy a determinar las respuestas del analito y del estándar interno y voy a calcular lo que se llama el cociente de las dos respuestas. ¿Bien? Vamos a ver que siempre y cuando yo controle aquellos parámetros que van a afectar las respuestas que yo estoy midiendo, ¿sí? La respuesta del estándar interno tiende a ser una línea recta, ¿sí? Porque la concentración va a ser fija, yo no la voy a mover, ¿sí? Voy a poner determinada concentración de ese estándar, ¿bien? Ahora, si se varía un parámetro, me voy a dar cuenta que voy a afectar las medidas de las respuestas, ¿sí? O sea, lo que estoy midiendo en esas respuestas. Y tanto el analito como el estándar tendrían que fluctuarme de la misma manera, ¿sí? Porque están los dos relacionados, ¿bien? Entonces, el cociente de la respuesta, o sea, del analito al estándar interno, va a depender solamente de quién, de la concentración del analito. Bien, vamos a ver que cuando hablamos del resultado, ¿sí? Cómo generamos la curva de calibración, va a ser en relación al cociente que tenemos entre la señal o respuesta, ¿sí? Y la concentración del analito. Bien, ahora después lo vamos a ver en la próxima diapo, donde les voy a poner unos gráficos para que esto por ahí se entienda mejor. Bien, ahora hay cosas que son importantes con respecto a cómo hacemos todo este procedimiento, ¿sí? El estándar se tiene que añadir al comienzo de todo el análisis porque yo necesito que este se disuelva, se mezcle, ¿sí? Y que todas las reacciones que tenga que pasar cuando estoy haciendo esa adición logren el equilibrio, ¿sí? Antes de que yo realice ningún tipo de medición. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo no hago eso, me voy a dar cuenta que al haber agregado estos estándares a la muestra disuelta, puedo terminar con una interpretación deficiente de los resultados, ¿sí? Si yo no me paré a considerar las reacciones que se puedan dar entre la sustancia estándar y los componentes de la matriz de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que hacerlo al principio y como hemos hecho anteriormente, tengo que dejarlo que descanse, que todo llegue a su equilibrio, que se produzcan todas las reacciones y recién después de eso, ¿sí? Voy a hacer las mediciones. Otra cosa importante a considerar es cuál va a ser mi estándar interno, o sea, de qué se trata. Bien, vamos a ver que tiene que ser una sustancia, ¿sí? Que va a ser similar al analito, que tenga una señal que va a ser fácilmente medible, que no me interfiera con la respuesta del analito, ¿sí? Que en todo sentido se parezca al analito, ¿sí? En cuanto a las respuestas que tengan, ¿sí? Y a las variables que me puedan afectar la lectura de esa señal por el detector, ¿bien? Otra cosa que va a ser importante va a ser la concentración. La concentración del estándar que yo estoy usando como estándar interno y la concentración del analito tienen que estar en el orden de las mismas magnitudes, ¿bien? Cuando usamos, sí, ejemplos, como hemos dado en el anterior, en el que utilizamos el método de calibración por estándar interno, en todo lo que son las cromatografías de gases, ¿sí? La que es absorción atómica, y en algunos casos, ¿sí? Mucho menor que lo que se utilizan esas dos, en las determinaciones espectroscópicas del infrarrojo y de emisión. Bien, estos son como algunos ejemplos. Bien, pasemos ahora a lo que viene para ver, ¿sí? De vuelta en dibujitos, si nos queda claro cómo es todo este procedimiento, ¿bien? Bien, vamos a ver que comenzamos de una manera muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Tenemos a nuestro estándar, que va a ser esa sustancia a la cual nosotros conocemos cómo responde, que va a ser de forma de actuación similar a mi analito y de la cual yo conozco su concentración. Hago mi solución madre, saco todos los que van a ser mis alicuotas, ¿sí? Y mis patrones. Y de vuelta voy a hacer el tema de mi muestra. Tomo mi muestra, parte de eso, se lo voy a agregar a cada uno de estos, ¿sí? En una concentración, ¿sí? Una cantidad en realidad estable y la misma para todos. Los llevo a todos a la misma cantidad de disolución con solvente y eso lo voy a dejar ahí para analizarlo y después obtener las señales. Ahora, lo que cambia acá es que ahora ese estándar que yo utilizaba se lo voy a agregar a mi muestra, ¿sí? La voy a llevar a una misma concentración con el solvente y ahora también voy a realizar mediciones sobre esto que me está dando, ¿bien? Bien, nos habíamos quedado en que teníamos a nuestro estándar, ¿sí? Y teníamos también a nuestra muestra donde está el analito, ¿bien? Y habíamos hecho la repartición de ambos dos para que nos quedaran, ¿sí?
listas para analizar, y ahora los podemos poner en nuestro equipo y obtener las señales. Acá vamos a hacer otra tabla, igual que las que venimos haciendo, ¿sí? Donde tenemos concentración y señal. Vamos a medir eso de la muestra, o sea, donde tenemos el analito. Vamos a medir la concentración y la señal de mi estándar, ¿sí? Y vamos a hacer algo más, que acá viene la parte donde realmente nos queda la curva de calibración, es sacar lo que se llaman las primas. Las primas se sacan, ¿sí?, en la relación entre lo que me da la concentración del analito y la concentración del estándar, y lo que me da la concentración de la señal y la concentración de la señal de uno y otro, ¿sí? Entonces se llaman, ¿sí?, la concentración y la señal prima, ¿sí? Decimos que la concentración prima va a ser igual a la concentración del analito sobre la concentración estándar, y la señal prima va a ser igual a la señal del analito sobre la señal, ¿sí?, del estándar, ¿sí? Esto lo voy a hacer en todas mis alicuotas. Fíjense, por eso de vuelta tenemos los 6, ¿sí?, marcaditos ahí. Y con eso después terminamos haciendo, ¿sí?, nuestra curva de calibración, donde tenemos, ¿sí?, la concentración del analito, la recta de calibrado, eso que está en amarillo, va a responder a mi patrón interno, ¿sí?, mi estándar interno, que se tiene que asemejar lo más posible a una recta. Y después tenemos también a la señal, ¿sí?, que me está dando la señal problema, que es lo que está marcando ahí en rojo, ¿bien? Y otra cosa que podemos hacer, fíjense, los analizamos y tenemos también señal analito problema. ¿Por qué señal analito problema? Porque no lo conocemos, y la señal del patrón interno. Y podemos compararlos. Después de todo esto viene lo que es toda una parte matemática de reemplazo de los resultados que nos dan estas curvas, ¿sí?, en la ecuación general, para poder despejar, ¿sí?, primero lo que va a ser la señal, ¿sí?, prima, ¿bien?, lo que va a ser después la concentración, para poder terminar sabiendo cuál es la concentración de ese analito y ver también cuánto se me desvían desde lo que sería la curva de calibración, ¿bien? Bien, chicos, sé que están recansados, pero escuchen esta última parte, que es importante, y créanme que creo que son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que en el parcial no me van a tener que explicar y desarrollar ninguno de estos métodos de calibración que vimos recién. ¿Qué es lo que entra de este power, ¿sí?, de esto que explicamos en esta clase? Va a entrar que ustedes me puedan decir los tipos de errores, ¿sí?, error aleatorio y error sistematizado, que me puedan saber las definiciones de calibración, validación y estándar, y que me puedan diferenciar por qué utilizamos métodos de calibración de estándar externo y métodos de calibración de adición de estándares o estándar interno. ¿Bien? ¿Se acuerdan que eso tenía que ver con nuestra muestra? ¿Sí? Esa muestra en la que a veces, cuando no generaba ningún problema la muestra, ¿sí?, y no me interfería en las lecturas del analito, podía utilizar el externo. Y cuando esa muestra, ¿sí?, la matriz iba a ser un problema porque no lo podía reproducir, porque tenía que tener muchas condiciones especiales para poder analizarlo y no era confiable utilizar un estándar externo, tenía que utilizar las otras cosas, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de este power, y eso es lo que se evalúa, ¿sí? Después, en la segunda mitad del cuatri, podemos volver a retomar todo esto, pero sé que es un tema pesado, ¿sí? Intenté hacérselo lo más ligero posible, lo más entendible posible, pero vamos a dejarle tiempo, ¿sí? Cualquier cosa se revisita en la segunda parte del cuatrimestre, ¿bien? Hasta acá lo que me interesa es lo que les nombré recién. Así que bueno, chicos, como siempre, cualquier tipo de duda que tienen, saben que estoy 100% a disponibilidad de ustedes. Les mando un beso enorme y mucho éxito en la resolución del primer parcial. Nos vemos.